entramos en un tema de análisis muy importante. Creo que ha sido, como lo planteaba Jaime Montenegro en el espacio del Felino de la Noticia, la última gran nota que se pueda tener en este año 2023. Y es que se conoció que ministros y secretarios de la presidencia de la administración del presidente Alejandro Giammattei contarán con seguridad de parte de la Policía Nacional Civil cuando concluyan sus funciones, ello tras la publicación de un acuerdo gubernativo del Ministerio de Gobernación. Para hacer el análisis de manera presencial está con nosotros el licenciado Axel Romero García. Él es ex viceministro de Gobernación, experto en seguridad ciudadana y comunitaria, y también estará con nosotros vía telefónica el licenciado Mario Polanco, activista en derechos humanos. Comencemos con el tema, licenciado Romero García. Yo leía hoy el titular y me parece que no es el más puntual, el titular que hace Prensa Libre. Dice, de manera inédita, custodia policial para gabinete ordena Alejandro Giammattei. Creo que inédita no es. Creo que ya han habido otros intentos y también en otras instituciones del Estado que han tenido ese tipo de protección posterior de ejercer el cargo, ¿no? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, definitivamente causa, creo, algún tipo de bandera roja o alarma o causa un poco de repudio por el hecho de tener esta medida, pero no es inédita para nada. Digamos, yo creo que venimos en los últimos 15 años arrastrando este acuerdo gubernativo que en cierta medida la autoridad que va saliendo como que se prepara para ese momento de dejar el poder, dejar la autoridad, empieza a hacer un luto, dándose cuenta que está perdiendo poder y entonces trata de extender lo más que pueda ese estatus de autoridad, entre comillas, pudiéramos llamarle, pues dejándole a sus más cercanos o a quien considera merece esta extensión de autoridad, de tener un tema de seguridad. Lo ha tenido el ministro de Gobernación por muchos años, igual el Ministerio Público, la SAT y otras entidades. Lo que llama un poco la atención ahorita es de que se haya extendido a otros ministros, que de repente, digamos, la justificación es el nivel de riesgo que pueden llegar a tener y que por lo tanto se justifica que mantengan una custodia del Estado. Pero en este caso, el que se ha extendido a ministros que no tienen una exposición en temas de seguridad o que no tienen un riesgo a padecer ataques en materia de seguridad, pues causa como cierta extrañeza, digamos. Pero no es para nada una cuestión inédita. Cada gobierno modifica, y este acuerdo o esta medida más bien ya había sido modificada en abril de este año, reduciendo la cantidad de tiempo que algunas autoridades tenían en materia de custodia, digamos, que a mi parecer era una medida positiva que la había tomado el ministro Napoleón Barrientos, en donde le reduce la seguridad que se tenía a ciertos funcionarios, y esto es complicado porque le genera a Policía Nacional Civil un gasto bastante amplio en vehículos, en gasolina y en comitivas, tomando en cuenta la cantidad de cambios que hubieron en el gabinete y de gente que entonces por los cambios también tienen derecho a una custodia. Está con nosotros también el licenciado Mario Polanco, activista en derechos humanos, también parte del grupo de apoyo Mutuo CAM. Licenciado Polanco, me da mucho gusto de saludarlo, espero que haya tenido una muy buena Navidad y tenga un gran año 2024. ¿Cuál es su análisis acerca de lo dispuesto por el presidente de la República y que fue dado a conocer ayer en el Diario Oficial? Buenos días. Sí, buenos días. Saludos a ustedes, también les deseo que hayan tenido una tranquila Navidad y que tengan un 2024 de muchos éxitos. Bueno, ha llamado mucho la atención este acuerdo gubernativo, especialmente por lo que el licenciado Axel señalaba. Es la primera vez que se amplía a todos los funcionarios que han ocupado cargos en ministerios. Yo entiendo perfectamente que, por ejemplo, el ministro de Gobernación, por el papel que ha librado, el director de la policía y algún viceministro de Gobernación también, pues tengan este tipo de beneficios, porque ellos han estado en primera línea combatiendo a la delincuencia y a la criminalidad, entonces fácilmente pueden convertirse en víctimas. Este tipo de beneficios podría ampliarse, qué sé yo, a quienes estén encargados de cobrar los impuestos, al Ministerio Público, al ministro de Defensa, por ejemplo. Bueno, ellos tendrán ya sus mecanismos dentro del nuevo ministerio para tener ese tipo de seguridad, pero creo que sí es un tanto exagerado que ahora sean todos los ministros los que van a ser beneficiados
con este tipo de norma. Y fíjense que yo creo que habría pasado desapercibido ese tipo de medida si no hubiera ocurrido que es propiciado por un gobernante que ha sufrido mucho descrédito, especialmente en los últimos meses. Es la coyuntura la que hace que se generen titulares como el de Prensa Libre, este tipo de comentarios, ¿verdad?, que hay, porque se ha deslegitimado muchísimo la administración pública, especialmente durante la gestión actual. Creo que incluso sería muy positivo para este mismo gabinete reevaluar esta decisión en estos momentos, o podría ser que también a esta administración ya poco le interesa quedar bien con la población, porque hay que tomar en cuenta que ya se están retirando, ¿verdad? Entonces, pero si quiere salir bien librado el presidente Yamatei en torno a su credibilidad, si debiera en el gabinete reevaluarse esta acción, porque sería inconcebible que todos los ministros gocen de esa protección. Y yo coincido con lo que el licenciado Axel decía. El costo que representa esto para la Policía Nacional Civil es que es enorme. Si cada funcionario, vayámonos al mínimo, tiene un agente permanente, quiere decir que tienen que tener asignados al menos 2 por funcionario. Y eso va elevando cada vez más. Y si tienen vehículo, eleva también los costos. Y si tienen combustible, eleva todavía mucho más. Entonces, no estamos como para que se despilfarre el dinero en beneficio de algunos de los funcionarios, cuando la población está en una situación sumamente frágil, en que se tiene que enfrentar a asaltos permanentes, a extorsiones, y esos agentes deberían estar destinados a garantizar esa protección para la ciudadanía, en lugar de concentrarse en algunos exfuncionarios, ya pronto exfuncionarios del actual gobierno. Yo difiero un poquito en el término que utiliza tanto el licenciado García como el que utiliza también el licenciado Polanco. Dice los costos para la policía, y es que habrá que decir que son los costos para la ciudadanía, para nosotros quienes tributamos, quienes pagamos impuestos, para quienes nos esforzamos para pagar ese tipo de venias. ¿Cuánto riesgo puede tener un ministro de X cosa? ¿No? Porque además el gabinete es amplio. Hay países donde usted tiene gabinetes mucho más acotados y por lo tanto tiene muchos menos funcionarios de ese nivel. Y cuando usted lo amplía, la secretaría se vuelve todavía más amplio. ¿Cuán realista es que el servicio público se convierta en un elemento de absoluto riesgo? Yo creo que muy poco. O sea, sinceramente, y lo digo con conocimiento de causa, digamos. Una cosa es lo que uno siente estando en autoridad y otra cosa es lo que realmente sucede, digamos. Cuando uno, lo pongo con mi ejemplo, o sea, yo salí de viceministro de Gobernación, fui viceministro de Prevención de la Violencia, con un perfil, creo, bastante alto en cuanto a lo que habían sido viceministros, además con competencias que tenían que ver con el manejo de la conflictividad y con el tema de relacionamiento comunitario. Entonces uno siente que realmente su perfil es altísimo y que por lo tanto su riesgo es muy alto. Es altísimo, ¿no? Pero no es cierto, o sea, digamos, no es tan cierto el hecho de que el riesgo vaya a ser ese, porque al final de cuentas el riesgo le pertenece al cargo, por así decirlo, no a la persona. Y una vez uno sale de ser funcionario, sinceramente la gente pierde de vista incluso quién es y uno se pierde dentro de la comunidad. O sea, uno no regresa a ocupar un puesto de exposición en donde se justifique el que necesite tener esa ¿cómo se llama?, custodia. Lo que sí es muy cómodo es tener piloto y tener quien se ocupe de cuestiones de las minucias, porque no es necesariamente de la seguridad, ¿no? No es seguridad, sinceramente no es seguridad, es tener una sensación que alguien lo acompaña a uno y que le maneja el carro. O sea, eso es... Y que le soluciona cosas pequeñas, ¿no? No tengo que bajar mi maleta porque hay una... Voy a una reunión y no tengo que preocuparme por el parqueo. Claro. Porque yo entro en una puerta y me olvido de qué pasa con el vehículo. Fuera de eso, sinceramente yo no siento que de repente un periodo de acomodamiento de unos 6 meses, un año, en donde uno tiene que resolver cuestiones muy prácticas. Y lo pongo en mi ejemplo, yo vendí mi carro cuando empecé a ser viceministro, porque para qué va a tener 4 años un carro depreciándose su carro ahí guardado, tirado.
O sea, uno tiene que resolver ciertas cuestiones que son prácticas. Volver a tener vehículo, arreglar su papelería y volver a tener esa lógica de regresar al mundo real. Porque uno siendo autoridad no está en el mundo real. O sea, tiene una camarilla alrededor que le dice que uno es fantástico, tiene personas que le hagan absolutamente todo, y regresar uno a usar su computadora, a hacer sus oficios, a ir a hacer el oficio, a volver a manejar, pues de repente sí tiene que tener un periodo de acomodamiento que es muy lógico, digamos, que después de haber tenido un cargo de responsabilidad, que si lo hizo bien, pues definitivamente va a tener 20 años de responsabilidad, que se acomode al hecho de dejar el cargo y regresar a ocuparse de su vida diaria. Pero 5 años, 3 años, es algo demasiado largo. 5 años, 8 agentes por turno, 3 carros. A ver, voy a la pausa, ya regresamos, estamos a primera hora. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.